¿Qué tal? Muy buenas. ¿Sufres dolor anterior en la cara delante de la rodilla? ¿Alguna vez te han dicho el término condromalacia rotuliana? Pues venga, quédate a ver este vídeo que te va a interesar. Bueno, primeramente vamos a aclarar un concepto acerca de la terminología. El decir condromalacia rotuliana es incorrecto, ya que es un cuadro clínico tan inespecífico que presuponer que el dolor es por culpa del cartílago de la rótula, pues es cuanto menos atrevido, ¿no? En su lugar hay términos un poco más globales y generalistas como síndrome femoropatelar o síndrome de dolor anterior de rodilla. Nosotros nos vamos a referir a él como síndrome femoropatelar en este vídeo. ¿Y por qué se caracteriza este dolor anterior de rodilla? Pues es una sensación de dolor en la zona retropatelar anterior, con actividades relacionadas con la carga, como pueden ser, por ejemplo, correr, ponerte de rodillas, saltos, subir escaleras o bajar escaleras, sentadillas profundas o incluso en sedestaciones prolongadas, estando sentado unos 10, 20 o 30 minutos y aparecer esa sensación de molestia en la cara anterior de la rodilla. ¿Cómo abordo yo el síndrome femoropatelar inicialmente en clínica? Pues después del examen subjetivo, de que el paciente me cuente la historia, lo que le pasa, el dolor anterior de rodilla, como es una entidad clínica tan inespecífica, lo que hago es descartar otros cuadros clínicos que puedan hacer que el paciente me diga algo similar o me transmita algo similar a lo que me ha dicho. ¿Me he explicado? Entonces, porque hay que tener en cuenta que los pacientes no tienen por qué tener un conocimiento y ser súper específicos a la hora de explicarte las cosas. O sea, decir, sí, pero es un dolor profundo articular o retropatelar, sí, y me duele a la carga y en extensión, no, los pacientes te dicen, pues me duele, ojalá fuera así, pero nos vamos a encontrar con cosas que el paciente no nos responde, dice, pues no sé, o me duele más o menos ahí, y ahí es donde hay que afinar y ser agudos a la hora de intentar pues, descartar otros patrones para poder decir que estamos ante un síndrome femoropatelar, no sabemos cuál es la causa de un patrón aparente y vamos a abordarlo de esta manera, ¿vale? Bueno, pues intento descartar obviamente la osteoartritis si es que hay pruebas de imagen, por ejemplo con radiografías o así, y en función de la edad del paciente también me puedo guiar, el síndrome de plica sinovial con la palpación en la cara interna, una jofitis, ¿no? Con esa hiperextensión, aunque también es difícil de poderlo descartar bien en clínica. Si es una tendinopatía, hago pruebas a la carga, veo a ver qué pasa en función de lo que me ha contado él también, intento ver la bursa infrapatelar, también podemos verlo a nivel ecográfico, tanto la grasa de Hoffa también, en una tendinopatía también podemos ver si está en una fase reactiva y manifiesta sintomatología, lesiones osteocondrales con pruebas de rasgado, frotando la rótula, viendo a ver qué pasa. Incluso puedo hacer diferentes test de menisco, se puede ver con el ecógrafo el menisco por la cara lateral un poquito, por la parte más externa, si hubiera algo, o incluso puedo hacer test neurales del nervio safeno, o estimular el nervio safeno o el nervio peroneo superficial, que son los que inervan la rodilla por la cara anterior, por si a lo mejor pudiera concordar con las cosas con el dolor que el paciente tiene. Como veis, ahí es muy variado, el síndrome femoropatelar es inespecífico y digamos que no corresponde a ninguno de estos patrones, es otra cosa, ¿vale? Es un dolor que no está producido, no es un patrón clínico ninguno de estos, ¿de acuerdo? Como resumen, la alta diversidad de factores atribuibles al síndrome femoropatelar hace que sea muy difícil su diagnóstico, muy complejo. Por resumirlo, lo que hago es descartar que no sea ninguna de estas cosas y si no es ninguna de estas cosas, hago test específicos que, como ya os digo, no son gold estándar, no hay ningún gold estándar para diagnosticarlo, pero hago esos test específicos y si varios me dan positivo, pues los utilizo como test para la evolución del paciente, para ir estratificando cómo va la evolución del paciente. En una revisión Cochrane nos muestran los aspectos de mal pronóstico en el síndrome femoropatelar. La edad, cuanto más edad, peor pronóstico. Mujer, si eres mujer,
peor pronóstico por el ángulo Q. Las mujeres suelen tener la cadera más ancha y el ángulo Q es mayor. Sobrepeso, no conozco ninguna patología que el sobrepeso no sea un factor mal pronóstico, es que es en todo. Déficit, una pobre fuerza muscular, principalmente en la musculatura abductora, rotadora externa y extensora de cadera, y en la musculatura intrínseca de la rodilla, en los dominantes de rodilla. Práctica deportiva de alto rendimiento, ya sea porque es un profesional o porque entrena muy fuerte, principalmente deportes que impliquen las piernas. Y duración previa, es decir, no es lo mismo que nos venga un paciente con este cuadro y lleve 2 meses o que lleve 2 años y medio. Obviamente es peor pronóstico si lleva 2 años y medio o más, ¿no? Aún y así, hay que saber que a pesar de que el paciente haya recibido tratamientos adecuados basados en la evidencia, 1 de cada 3 pacientes tendrá recidivas en los próximos 12 meses después de haber iniciado el tratamiento. En el test de inclinación rotuliana tenemos que tener al paciente de cúbito supino y podemos tener la rodilla en máxima extensión e incluso probarlo con una flexión de 20 grados, ahora lo veremos. ¿En qué consiste? Tenemos que palpar la rótula del paciente y el borde lateral, intentar con los pulgares elevarlo hacia arriba. ¿Vale? Observamos si la rótula asciende o si por contra se queda bastante fijada y no hay posibilidad de subirla hacia arriba. Compararemos también con el lado contralateral, relajada. Importante, el paciente tiene que estar relajado, no haciendo fuerza con la pierna. Y observaremos si la rótula tiende a ascender y comparamos un lado con el otro. En el caso de que veamos que el lado que manifiesta el dolor del paciente cuesta elevarlo hacia arriba, pues sería un test positivo. Estaríamos hablando de que probablemente el retináculo lateral pues está generando esa retracción en esta zona lateral e impide una movilidad adecuada de la rótula. Siguiente test es el test de inestabilidad activa. Inicialmente lo suelo trabajar con el paciente tumbado en la camilla. Pongo, por ejemplo, aquí he puesto un rulo debajo de las rodillas, podéis poner un cojín, una cuña. ¿Y en qué va a consistir? Vamos a intentar ver la inestabilidad de la rótula mientras le pedimos al paciente que haga contracciones, estiramientos de la rodilla y relajación. Vamos a ver en dinámico, cuando hace activaciones, si esa rótula es muy estable o si por contra la podemos desplazar mientras hace eso. ¿Vale? Y podemos comparar con el lado contralateral y ver si es que hay diferencias muy significativas. ¿Vale? Este test también podríamos realizarlo en bipedestación con el paciente de pie y pedirle que haga, por ejemplo, zancadas o sentadillas y observar si la rótula es desplazable o si por contra está muy estable a la hora de realizar los movimientos. Ahora vamos con el test de aprensión rotuliana. Igual el paciente tiene que estar con la rodilla en una flexión de aproximadamente entre 20 y 30 grados más o menos. Y en la rodilla sintomatológica tenemos que intentar desplazar la rótula hacia lateral y preguntar al paciente qué sensaciones tiene, si tiene sensaciones de incomodidad o dolor. Vale, ¿qué sientes aquí, María? Sí, vale. Probamos con el lado contralateral. Hacemos lo mismo, desplazamos a lateral. Aquí nada. Pues la aparición de síntomas o de sensaciones incómodas o incluso dolor hacia desplazar la rótula sería indicativo de un test positivo. El test de Clark, que es el test de compresión justo encima de la rótula, es 100% sensible, muy sensible y muy poco específico. Va a dar positivo en casi todo el mundo y pues sería colocar el dorso de los dedos encima de la rótula, presionar hacia la camilla y pedir al paciente que despacio haga una contracción del cuádriceps y probablemente te duela. ¿Sí? Pero vamos a ver cómo en la otra pierna, que no es sintomatológica, lo hago igual, comprime. ¿Te duele? También duele. Entonces este tiene muy poca validez. En su lugar, el test de compresión es menos sensible, pero más específico. Compresión de la rótula hacia posterior, traslado hacia lateral, comprimimos ahí y pedimos contracción del cuádriceps igual. ¿Vale? Ahí, en este caso, María no reproduce sintomatología, pero si reprodujera sintomatología sería un test positivo. El siguiente test es la prueba de coordinación del vasto medial.
igual, colocamos debajo del paciente un rulo de unos 20-30 grados de flexión y vamos a pedir al paciente que haga, todavía no María, una contracción de las dos piernas, que estire las dos piernas. Vamos a ver si la hiperextensión es similar en las dos piernas, si normalmente suele ser menor en la sintomatológica, y luego también vamos a observar la coordinación del vasto medial pidiéndole que haga una contracción y que baje muy lentamente, incluso a veces podemos aplicar un pelín de resistencia y ver si existe una buena coordinación del vasto interno, del vasto externo y si por contra hay claudicación, si le cuesta bajar de manera coordinada y baja a trozos, y compararíamos una pierna con la otra, ¿vale? En este caso sube las dos piernas con flexión dorsal del tobillo. Eso. Vale. Bueno, vemos que es ligeramente inferior, sería más abajo, ¿ves? La hiperextensión de la rodilla izquierda. Ahora baja las dos. Rápido, no te preocupes. Sube esta ahora solo. Bien, vemos cómo hace la contracción, vemos si se ve una contracción vigorosa. Aplicamos un poquito de resistencia, pedimos que baje muy despacito, que controle mucho. Vemos si baja a trozos o si hay claudicación. Y lo hacemos igual con la otra, contracción y baja muy despacio. Vale. Una vez más, sube y baja despacio. Vale. Principalmente en el vasto lateral, si habremos visto. Un test positivo sería una asimetría muy clara entre la coordinación de una pierna u otra, que la hiperextensión de esta pierna fuera mucho menor a la de la otra. El test de resistencia isométrica lo vamos a hacer en dos posiciones, una con el paciente en decúbito supino y otra con el paciente sentado. En decúbito supino cogemos la pierna sintomatológica, ponemos una flexión de 90 grados de cadera y de rodilla, fijamos aquí la cadera y le pedimos a María en este caso que no nos deje llevar el talón hacia el glúteo, que resista ahí. ¿Aparece dolor? ¿Sí? Vale. Podemos comparar con la pierna contralateral. Subimos. ¿Aparece dolor? Vale. Esto sería un test positivo. Y en el test de resistencia isométrica en sedestación, la paciente sentada en la camilla, le pedimos que extienda la rodilla sintomatológica, fijamos y hacemos una fuerza hacia abajo. El paciente, María nos dice si le duele o no. Esta no le molesta tanto y ahora probaríamos. La prueba sería con la contralateral, estiramos. Igual, esta parece que no le molesta tanto. En este caso no ha dado positivo, pero por eso es importante hacerla en sedestación y en decúbito supino, ¿vale? Vamos a hacer el siguiente test, el test de sentadilla, que es uno de los más sensibles y específicos dentro de la poca validez que tiene solo un test de por sí. Vamos a hacer una sentadilla, María, y sube. ¿Te ha dolido durante la sentadilla? Sí. Dime en qué movimiento o en qué parte. Al hacer ahí, ¿no? Vale, perfecto, eso sería un test positivo. El siguiente test es el test del paso excéntrico. Subimos al paciente en un step o en una escalera y le vamos a pedir que dé un paso hacia adelante bajando, pero dejando la pierna que le duele arriba. Despacito, con control. Ahí. ¿Ha aparecido dolor ahí, María? Vale, eso es un test positivo. Le vamos a pedir al paciente que suba la pierna mala atrás y que ascienda hacia arriba, hacia atrás. Eso es. ¿Y ahí aparece dolor? Sí. También, eso sería un test positivo. En cuanto a la terapia manual, yo en clínica utilizo técnicas neuromusculares en el vasto lateral, movilización dinámica del tejido blando, pidiendo contracción y extensión de la rodilla al paciente. Incluso, aunque no hay evidencia tan sólida en este sentido, yo he utilizado a veces punción seca ecoguiada en el vasto lateral y con muchos pacientes me ha dado buenas sensaciones a corto plazo y por eso lo he utilizado. En cuanto a vendajes, tipo McConnell o con kinesiotaping, principalmente tipo McConnell, ¿no? Incluso se puede llegar a utilizar flossband desplazando la rótula hacia medial. Pues han demostrado que pueden ser interesantes
a la hora de hacer ejercicio, me explico, es decir, que se obtienen mejores resultados haciendo ejercicio de rodilla o de cadera con el vendaje puesto mientras hacemos el ejercicio que hacerlo sin el vendaje puesto. Y yo en clínica así lo atestiguo, yo con los pacientes que lo he hecho me reportan mejores sensaciones e incluso consiguen activaciones que ellos sienten mejor con el vendaje puesto que sin él. Así que yo lo utilizo y si veo que tiene un feedback muy bueno con los pacientes que dicen, joder, me encuentro fenomenal, que me va muy bien el vendaje, tal, me permite hacer muy bien los ejercicios, pues a veces en este perfil de pacientes incluso les pongo kinesiotaping a modo de placebo para cuando se vayan de la clínica y les digo que lo aguanten todo lo posible. Lo pongo en la rótula, desplazando la rótula hacia medial y le digo, sí, quédatelo pues todo el tiempo que puedas, porque como creo que tiene un condicionamiento hacia el vendaje muy elevado, pues creo que le puede ayudar y lo hago en ese perfil de pacientes. Bueno, para el vendaje lo que yo utilizo más en práctica clínica es primero una base con kinesiotape en la que vamos a desplazar la rótula hacia medial, fijamos el vendaje por un lateral, desplazamos rótula hacia medial y fijaríamos ahí. Esta sería la primera base y ahora cogeríamos tape más duro y fijamos encima del kinesio y desplazamos la rótula hacia medial. Incluso 2 tiras vamos a utilizar. Ahí. Desplazamos rótula, relaja la pierna, eso es. Importante decir al paciente que tenga la pierna relajada, porque si mantiene tensión en el cuádriceps, pues no vamos a poder desplazar bien la rótula. Y luego después vuelvo a cortar otro trozo de kinesio, sencillo, simplemente va a ser para los ejercicios que vayamos a realizar en la clínica. Y lo mismo, levanto, si se ha quedado muy lejos lo fijo por el interno y ya estaría la rótula ligeramente desplazada hacia medial. Con el vendaje ahora, ¿te duele? Notas sensación de tensión en el vendaje, pero no te duele tanto, ¿no? Vale, pues esto es a lo que nos referimos con que el vendaje puede ser interesante de cara a realizar ejercicios, no porque el vendaje en sí vaya a servir luego en el día a día, sino que de cara a trabajar los ejercicios y dar sensaciones más agradables, pues podemos trabajar los ejercicios de una manera más óptima. Con diferencia, lo más estudiado, revisiones, metaanálisis, revisiones Cochrane, el ejercicio de entrenamiento de fuerza de rodilla y de musculatura rotadora externa, extensora y abductora de cadera, no solo es efectivo, sino que es más efectivo si trabajamos rodilla y musculatura de cadera que si solo trabajamos musculatura de rodilla. Y digamos que aquí en el fortalecimiento de la rodilla y de la cadera estaría la clave, ya que como he dicho antes es un cuadro muy inespecífico el síndrome femoropatelar, pero sabemos que si trabajamos eso los pacientes mejoran. Y no solo esto, sino que antes lo he mencionado, pero un factor de riesgo también es la debilidad, la pobre activación del core foot, de la musculatura intrínseca del pie, del arco plantar. Es decir, que tener un arco plantar débil o que se chafa con la carga es un factor de riesgo. Así que también es muy interesante, aunque en algunas revisiones no se muestra, yo lo hago en clínica, el trabajo de musculatura intrínseca del pie. Vamos a tener un pie estable, vamos a tener una cadera muy estable y eso va a ayudar a que la rodilla pues esté mejor, sea más estable y con menos riesgo de dolor y de aparición de lesiones. Bueno, en el caso de los abductores de cadera prefiero trabajar primero cadena cinética abierta porque generamos una estimulación en los abductores y ya después cuando trabajemos la cadena cinética cerrada el paciente lo percibe mejor, siente mejor la musculatura. Entonces, con una mínima a la altura de las rodillas, de cúbito lateral, le pedimos que haga una elevación de rodillas, eso es, con el talón junto, un timing correcto, muy bien, y hacemos unas cuantas series para que vaya habiendo una activación. Bueno, vamos a empezar un ejercicio de abductores de cadera con María, que consiste en, utilizamos una pelota, la ponemos en la pared a la altura de la cadera, en este caso la cadera contralateral a la pierna afectada, ¿vale? Levantamos la pierna derecha y ahí María va a intentar hacer fuerza contra la pelota, contra la pared,
utilizando la musculatura abductora de su cadera. Digamos que su pierna intenta hacer esfuerzo hacia allí. Importante, no contacta el hombro con la pared y hace un isométrico de unos 8 segundos y descansa. Y otro aspecto final interesante que transmito desde mi práctica clínica es la estimulación transcutánea con TENS, con corrientes tipo TENS, principalmente en el vasto interno. Yo lo utilizo no domiciliariamente, a no ser que el paciente tenga pues, un Compex en casa o un TENS, que a lo mejor se le puede mandar, pero principalmente en la clínica, con ejercicios isométricos o incluso a veces en ejercicios dinámicos. Y he probado en clínica con algunos pacientes a utilizar estimulación transcutánea con electrodos y percutánea con agujas en el vasto medial. Y como apenas he notado diferencia, pues obviamente entre hacer un procedimiento invasivo y hacer un procedimiento no invasivo, pues yo prefiero utilizar electrodos, pero sí los utilizo y hay estudios, hay revisiones que así dicen que es interesante utilizarlo, al menos en las fases iniciales, en las 2 o 3 primeras sesiones que me vea con el paciente. Bueno, vamos a hacer una última demostración con María de un ejercicio de exposición a carga, ¿vale? Pero con menos carga. La hemos colocado en el rack con una banda elástica en el pie contralateral para que cuando baje el escalón su peso sea menor, y además lo hemos combinado para mostrarlo con electroestimulación transcutánea. Ahí estaría en el vasto medial, ¿vale? Estamos utilizando aproximadamente 30 hercios, 3 hercios, perdón, ahí, ¿vale? Un ancho de pulso de 100 microsegundos y le vamos a pedir a María que haga el gesto de bajar, ¿vale? Bajada de escalón, eso es, hacia atrás, mucho dolor, ¿vale? No te duele nada, ¿no?